En la colina del Gólgota, también conocida como el Monte Calvario, se desarrollaba la escena más trascendental de la historia de la humanidad. El cielo, antes claro y brillante, se había oscurecido, cubriendo la tierra con un manto de tristeza y expectación. Allí, clavado en una cruz de madera, estaba Jesús de Nazaret. Su cuerpo, marcado por el sufrimiento, llevaba el peso no solo de la madera, sino del pecado y el dolor de toda la humanidad, de cada persona que ha vivido y que vivirá. Cada latido de su corazón era un acto de amor infinito. Con cada aliento que luchaba por tomar, reafirmaba su compromiso con el plan divino de redención. Al pie de la cruz, el mundo parecía haberse detenido. Allí estaba su madre. María, en su corazón de madre, estaba completamente destrozado. Cada herida en el cuerpo de su hijo era una herida en su propia alma. Recordaba con una mezcla de ternura y angustia el día en que el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador. Nunca imaginó que ese gozo celestial la llevaría a este momento de dolor insoportable. Ver a su hijo, su amado Jesús, en tal agonía, era una prueba que solo podía soportar aferrada a una fe inquebrantable en la voluntad de Dios. Junto a María, un pequeño grupo de seguidores lloraba en silencio. Entre ellos, Juan, el discípulo amado, a quien Jesús le encomendó el cuidado de su madre. La confusión, el miedo y la tristeza se apoderaban de ellos. ¿Cómo era posible que aquel que había sanado a los enfermos, calmado las tormentas y resucitado a los muertos, ahora estuviera allí, aparentemente derrotado y abandonado? No podían comprender la magnitud de lo que estaban presenciando, pero la escena no se limitaba a lo terrenal. En una dimensión invisible para los ojos humanos, el universo entero contenía la respiración. El arcángel Gabriel, el mismo mensajero que había traído la buena nueva a María, ahora observaba con una solemnidad celestial. Su ser angélico, acostumbrado a la gloria y la alabanza, sentía una profunda tristeza al ver al Hijo de Dios en tal estado. Él y un ejército incontable de ángeles, seres de luz y poder, estaban listos, con sus espadas celestiales desenvainadas, esperando. Una sola palabra del Padre Todopoderoso bastaría, una sola orden, y legiones de guerreros celestiales descenderían sobre Jerusalén como un relámpago, liberando a su rey y consumiendo a sus verdugos en un instante. El poder estaba allí, latente, vibrando en el aire. La tensión en el reino espiritual era inmensa. Cada segundo que pasaba sin esa orden era una eternidad de obediencia y contención. Esperaban, anhelantes, la señal para intervenir y poner fin a esa injusticia cósmica. Sin embargo, desde el trono celestial, el Padre observaba en silencio, un silencio que no era de indiferencia, sino de un amor y un sacrificio incomprensibles para la mente humana y angélica. Este era el plan trazado desde antes de la fundación del mundo. El Padre, en su infinita misericordia, estaba permitiendo que su único hijo bebiera la copa del sufrimiento hasta el final, no porque disfrutara del dolor de su hijo, sino porque ese era el único camino para la salvación de la humanidad. El sacrificio de Jesús no era una derrota, sino el acto supremo de amor. El Padre estaba entregando lo más preciado que tenía, su propio Hijo, para pagar una deuda que nosotros no podíamos saldar. Era el precio de nuestra libertad, el costo de nuestra reconciliación con Dios. Cada clavo, cada espina, cada insulto, formaba parte de ese pago. El silencio de Dios Padre no era abandono, era la manifestación de un amor tan profundo que estaba dispuesto a soportar la separación momentánea de su Hijo, para poder abrazarnos a nosotros por toda la eternidad. En la cruz, Jesús clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en su agonía, su corazón rebosaba de misericordia. Luego, con una de sus últimas frases, exclamó: han consumado. Con estas palabras, no se refería al final de su vida, sino al cumplimiento de su misión. La deuda había sido pagada en su totalidad. El plan de salvación
se había completado. Finalmente, entregó su espíritu en las manos del Padre. En ese momento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, simbolizando que el camino hacia la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos, sin necesidad de intermediarios. Gracias al sacrificio perfecto del Cordero de Dios, el ejército de ángeles envainó sus espadas, no en derrota, sino en reverencia. Comprendieron entonces la profundidad de la sabiduría y el amor de Dios. La victoria no se ganaría con espadas celestiales, sino a través de la obediencia, el sacrificio y el amor incondicional. La historia del Calvario no es una historia de tragedia, sino de triunfo. Es la prueba definitiva de que no hay amor más grande que el de aquel que da su vida por sus amigos. Es el corazón del Evangelio. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz, un símbolo de sufrimiento y vergüenza, se transformó para siempre en el símbolo de la esperanza, el perdón y la salvación para toda la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo y suscríbete para más contenido que alimenta el alma. Que la paz y el amor de este sacrificio te acompañen siempre.